de Jesús. Amén. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Mi nombre es Felipe Munguía y estoy muy contento de estar con cada uno de ustedes. Esta es la última clase de nuestro primer semestre de estudio en el Instituto de ICPO. Estamos muy agradecidos porque Dios nos ha permitido llegar hasta esta instancia y hemos hablado de muchas cosas. Esta clase de laicos ha estado hablando del significado de lo que significa la palabra laico, laos, laico. Hablamos acerca también de el gobierno de la iglesia y cómo el gobierno de la iglesia afecta la manera como el laico se desempeña en la obra de Dios. Estuvimos hablando, entre otras cosas, acerca de los dones, definiendo los dones. Los tres grupos hicieron un excelente trabajo. Las presentaciones, que dicho sea de paso, no solamente están en YouTube, sino que también están en nuestra página. Todas las clases que se dictaron en esta clase están allí. Así que cuando usted esté interesado, pues las puede simplemente escuchar nuevamente. El día de hoy quisiera tratar de comunicar el mensaje que le he titulado El llamado de Dios. Les voy a explicar lo que vamos a hacer. Vamos a hablar primeramente de el concepto y la teología del llamado de Dios. El concepto como la idea. Cuando nosotros hablamos de llamado, ¿cuál es la idea que se está presentando? Pues vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de la teología, o sea, lo que ha sido revelado en la Biblia, lo que tiene que ver con Dios, concerniente al llamado. Vamos a hablar acerca también de los diferentes llamados que encontramos en la Biblia, diferentes llamados. Y luego vamos a ver algunas actitudes inapropiadas del llamado que Dios nos hace. Estas tres partes las vamos a tratar de hacer rápido, pronto. O sea, no me voy a dedicar mucho a hablar de estas tres partes porque la última parte es donde quiero hacer un exégesis de un solo texto que está en Juan 15:16, para que veamos lo que ese texto revela, nos enseña, nos muestra. Y luego vamos a terminar con una oración y así nos vamos a despedir de esta primera clase del instituto hasta que nos veamos nuevamente en enero, y a aquellos que están interesados les va a llegar la noticia de cuándo van a ser las clases los días jueves. Yo voy a estar haciendo un viaje a China, entonces en el mes de noviembre quizás no me van a ver por unas 2 semanas, pero yo voy a tratar de comunicarme a través de Facebook y les voy a mostrar videos de la pared de China y muchos otros lugares donde mi esposa y yo vamos a estar. Así que espero pues poder compartir con ustedes. El próximo año se estaría yendo a la isla de Patmos, donde Juan el apóstol escribió el libro de Apocalipsis, y les voy a estar enseñando desde Patmos y ciertas partes de Grecia. Así que este próximo año va a ser un año bastante lleno de muchas cosas buenas. Espero regresar a Israel y también enseñarles de Israel. Y pues vamos a ver qué ocurre. Entonces ahora, en este momento, vamos a hablar acerca de el concepto y la idea teológica de el llamado. Primeramente, cuando nosotros hablamos del concepto, estamos hablando de la representación mental. Cuando usted ve en cómo se llama en la Biblia, llamado, estamos hablando
básicamente de una palabra que quiere decir cara o llamar cara. Entonces vamos a ver el concepto de esa palabra de cara y la idea teológica o la verdad escondida detrás de esa palabra. En cuanto al concepto, hermanos, primeramente, la palabra cara se utiliza en el sentido de nombrar, como cuando Dios llama cara al día. En Génesis 1:5 usted va a ver cara. Él llama al día y llamó Dios. La oscuridad de la noche también es otro concepto, es la misma palabra. Implica invocar. Por ejemplo, cuando el Señor andaba en busca de Adán, le dijo, ¿dónde estás tú? Lo invocó. Génesis 3:9. O sea, de que cara implica un punto de partida. Es un punto de partida en la vida de un individuo. Cara. Entonces, si es un punto de partida, eso quiere decir que todo llamado que Dios hace implica oír, responder y luego ir. Oír, responder y luego alejarse, ir. Esa es la implicación de el concepto de la representación de el llamado. Es podríamos decir que el concepto es una citación para acercarse a Dios en comunión y en servicio. Eso es lo que quiere decir el concepto del llamado en la Biblia. Dios te llama, te pide que te acerques y te pide que tengas comunión y que te dediques a servirle. Eso es muy revelador para la vida de cualquier cristiano. O sea, el cristianismo no es para ir a sentarse. El cristianismo no es para ir a escuchar, sino que el cristianismo es para tener comunión con Dios, pero en medio de esa comunión, servirle. Entonces, la idea teológica, por otro lado, consiste en que Dios llama a un pueblo a ser suyo. Primero, este proceso se lleva a cabo de el llamamiento de un hombre, Abraham. Luego, él tiene un hijo, ese hijo tiene otro hijo, y luego esos hijos tienen otros hijos, y eso se convierte en un pueblo que vendría siendo la historia de José, cuando llega todos los hijos de Israel. Entonces Dios no solamente llama a un hombre, sino que luego llama a un pueblo, el pueblo de Israel. Y ahora llama a su iglesia. Entonces, esa es la idea teológica del llamado de Dios. Ahora bien, la idea teológica está centrada en la idea de la voz invocadora de Dios. Nadie puede ser discípulo del Señor a no ser que Él lo haya llamado y que al que Él está llamando escuche y atienda su voz. Hay mucha gente que Dios llama, pero no hacen caso. Hay mucha gente que no escuchan la voz de Dios porque no les conviene, porque están contentos en donde están. Entonces, pero en esto consiste la idea teológica de que es la voz de Dios la invocadora en nuestras vidas. Ahora, vamos a ver un llamado con 8 aspectos diferentes. Vamos a presentar los primeros 4. Primeramente, todo llamado es primeramente a la salvación. Todo llamado. Nadie puede esquivar ese requisito del llamado de Dios. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Sígueme, era una implicación a la salvación, a conocerlo, a creer en él. También hay otro llamado a la concentración, o sea, dejar de estarse preocupando por lo que Dios va a hacer en la vida de otros para concentrarnos en lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Un llamado a la separación,
en Mateo 8:22 dice, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Ahí está hablando del estado espiritual de un grupo de personas. Y él le dice, déjalos, tú vente. O sea, en el momento que una persona cree en Jesucristo, pasa de la muerte a la vida. Entonces, este es un aspecto diferente del llamado de Dios, de dejar a los muertos. Usted, quiero decirle algo, hermano. Usted no es el salvador de nadie. El que salva es Cristo. ¿Me escuchó? No voy a elaborar eso porque no quiero quedarme mucho acá. Pero usted no salva a nadie. El cuarto es a la negación del yo. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese o dígase no a sí mismo. Tome su cruz y sígame. O sea que aquí vemos 4 aspectos: la salvación, la concentración, la separación y la negación al yo. Aquí hay otros 4 más. Es un llamado a la consagración. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. La consagración. Olvidar todos los placeres, o por lo menos la mayoría de los placeres terrenales, para ir en pos de él. Hay un aspecto del llamado a la imitación. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Es un llamado a la imitación, a imitar a Cristo. Es un llamado al servicio. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea, que todos nosotros ya hemos sido llamados, todos nosotros. Y todos estos aspectos diferentes del llamado, tarde o temprano, se van a hacer presentes en nuestra vida. No sé cuál será. En este caso, la consagración, la imitación, el llamado al servicio, y luego está el llamado a sí mismo. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. O sea, que en medio de todos estos llamados existe otro llamado, que es el llamado a ir en pos de él y servirle, seguirle. Es para estar con él, para dedicarnos a él. Esto me ocurrió a mí a la edad de los 15 años. Yo ya creía en el Señor Jesucristo y el Señor puso ese llamado en mi corazón. Y han pasado, ¿qué? 30 y pico de años y todavía estoy en desarrollo. Ok, ahora vamos a ver, hermanos, actitudes inapropiadas del llamado. La palabra de Dios nos dice, nos narra, que dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quieras que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Ok, veamos el texto. Este texto también se encuentra en Mateo. Y en Mateo dice que este hombre, el primero, era un escriba. Y eso ya de antemano nos dice bastante. Porque un escriba era lo equivalente, lo que Jesucristo era a los cristianos. Un escriba era un maestro. Un escriba estaba tan comprometido con la religión judía que el simple hecho de venir y ponerse en pie delante del Señor y que le estuviera diciendo, te seguiré a donde quiera que vayas, era una actitud no solamente quizás arrogante, sino que también quizás era una actitud sin pensar. ¿Por qué? Porque si al judío regular lo expulsaban de
de la sinagoga, lo metían a la cárcel y incluso hasta lo llegaban a matar, ¿qué no le llegaría a ocurrir a un escriba? Es como que yo les dijera a ustedes, ¿saben qué, hermano? Leyendo las escrituras va a cambiar de religión. De ahora en adelante ya no vamos a ser creyentes evangélicos, sino que nos vamos a dedicar al mormonismo. La mayoría de ustedes se va a ir. Pues eso es lo que estaba ocurriendo con este hombre. Este hombre era un escriba. Escriba. Entonces, este primer versículo es bastante significante. Podría significar muchas cosas. Podría significar de que quizás este hombre lo estaba haciendo para infiltrarse en el círculo del Señor Jesucristo. Podría significar de que lo que este hombre andaba buscando es un prestigio. Ok, ahora ya soy escriba, entonces ahora me voy a unir a las enseñanzas de este maestro para tener más respeto. El Señor Jesucristo en el verso 58 le dice, las zorras tienen sus guaridas. Comencemos a pensar por un momento, porque en este texto el Señor está mencionando a dos animales. Menciona las zorras y luego menciona las aves. ¿Ok? Entonces, las zorras tienen sus guaridas. Las guaridas son las cuevas. Las guaridas o las cuevas para una zorra representan no solamente un albergue, sino que una protección. Representan la protección en medio de todos los elementos en la naturaleza. Otros animales que se quieran comer la zorra, otros animales que la quieran atacar. Protección en contra del sol, en contra del frío, en contra del agua, en contra de muchas cosas. Y cuando habla acerca de las aves, dice, y las aves de los cielos tienen nidos. O sea, tienen un albergue, tienen un lugar donde poder calentarse, donde tener a sus hijos, o sea, tienen posesiones, tienen un nido, tienen huevitos, y tienen hijos, y tienen esto y lo otro. Y luego dice de él, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Jesucristo en esta instancia está hablando acerca de el precio que conlleva un llamado de Dios. O sea, de que este individuo le estaba diciendo al Señor, quiero seguirte, pero ya, en este momento, no quiero pensar, ya, como hay mucha gente que dice, ya quiero hoy, ahorita. Hay gente que quiere entender todo hoy, quiere saber todo hoy, quiere saber todos los misterios de Dios, pero ya. Este hombre quería seguir al Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, pero ya. Y no estaba calculando el costo. No estaba entendiendo que el llamado de Dios tiene un costo. Y uno de los costos que tiene es que una persona que no tiene un llamado, que no se dedica al ministerio, no es criticada, no es adherida, no sufre persecución, incluso no sufre golpes, no sufre muerte. ¿Por qué? Porque están en sus guaridas y están en sus nidos. Jesucristo le está tratando de dar a entender a esta persona de que el llamado de Dios implica que va a sufrir. Y muchas de las razones por las que el ser humano no quiere escuchar la voz de Dios es por el temor al sufrimiento, el temor a no poder gozar lo que antes gozaba. Y yo se lo digo sinceramente. Cuando yo comenzaba en los caminos del Señor, una de las cosas a las que yo más le temía era el no triunfar, el simplemente dedicarme a la iglesia y no recibir una educación o no comprarme una casa y no comprarme aquel carro deportivo que yo quería comprarme, con el cual había soñado. Y todo eso tiene que ver, hermano, con la falta de madurez cuando se trata del concepto y de la teología del llamado de Dios. Tenemos que considerar todos esos costos, tenemos que despojarnos, tenemos que olvidarnos de un sinfín de cosas. Entonces, la actitud del primer individuo tiene que ver con el hecho de que no había considerado el costo del llamado del Señor y por lo tanto tenía una actitud inapropiada. En el segundo dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre
a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Lo que a mí me llama atención de este verso, de estos versos, en el verso 59, la palabra primero. O sea, que este individuo es el único de los tres al cual el Señor Jesucristo le dijo, sígueme. En los otros dos casos, ellos le dijeron al Señor voluntariamente, te seguiré. Si ustedes lo pueden notar, ellos dijeron, te seguiré. Pero el único al que el Señor le dice, sígueme, es el de en medio. Y la respuesta o la actitud hacia el llamado del Señor era, Señor, quiero, pero necesito hacer otra cosa primero. Eso es lo que le estaba diciendo. Y dijo, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ahora les quiero explicar el trasfondo histórico de esto. Para el hijo primogénito era su responsabilidad darle sepultura a su padre. Este texto no está hablando, no nos está diciendo de que su padre estaba moribundo, estaba a punto de morir. No, lo que él estaba diciendo, lo que este chico estaba diciendo, es que él quería quedarse un buen tiempo en la casa, esperando la muerte de su padre. ¿Quién sabe cuántos años se iban a llevar para que su padre muriera? Pero él quería hacer eso primero y después de hacer eso, entonces él se iba a dedicar al llamado directo que Dios le había hecho. Y hermano, olvidemos del Padre. Hay muchas cosas, hay muchas personas que hemos entendido de que Dios nos está llamando, pero le decimos al Señor, mira Señor, primero voy a hacer esto, voy a lograr esto. Déjame casarme, déjame comprar una casa, déjame tener hijos y todo eso está bien. O sea, Dios lo entiende, Dios no le va a mandar un rayo y lo va a matar simplemente porque usted escoge otra cosa primero o antes que atender el llamado de Dios. Ahora el tercero. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Cuál era la actitud de este tercero? Yo creo que observen en el verso 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero, había un pero, déjame que me despida primero. Este tercero no estaba pidiéndole al Señor hacer otra cosa primero, sino que lo que este tercero estaba haciendo era posponer. Le estaba diciendo al Señor, quiero, pero tengo que posponerlo para otro día porque primero quiero ir a despedirme de los que están en mi casa. Entonces estos textos de los que estamos hablando acá hablan de tres actitudes inapropiadas que tienen que ver con el llamado de Dios. Vámonos a esta parte. Quiero que comiencen ustedes a meditar en este texto, porque este texto a continuación lo vamos a despedazar. Le vamos a hacer un exégesis. Vamos a buscar el significado detrás de cada palabra. Vamos a tratar de entender qué es lo que este texto en el original está implicando, está diciendo. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ok, vamos a comenzar viendo la forma, la semántica de nuestro idioma y ver cómo quizás incluso muchos de nosotros o varios de nosotros alguna vez hemos tratado de interpretar este texto. Lo que más llama la atención y la razón por la que muchos leen este texto es por la parte final, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre,
Él os lo dé. Entonces sacamos doctrina de la segunda parte y comenzamos a enseñarle al pueblo que Dios nos lo va a dar todo, pues Dios nos va a dar todo. Y si se lo pedimos, porque la fórmula mágica es pedírselo en el nombre del Señor Jesucristo, entonces dice el texto aquí que Él nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, cuando nosotros vemos este texto, comenzamos a pensar en las tantas necesidades que tenemos y todo lo que queremos. Necesidades y lo que queremos. Comenzamos a pedir que casas, carro, dinero, fama, esto, lo otro. O sea, cada vez que nosotros vamos al Padre, yo creo que el Padre está tan aburrido de escuchar nuestras oraciones materialistas que, bueno, yo no sé, man, ¿cómo podría plantear esto, hermano? Que sí, la palabra de Dios nos dice de que todas nuestras oraciones estén delante de Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Sí, yo lo entiendo, todas esas cosas yo lo entiendo. Pero el problema, hermano, es que nosotros vivimos en una sociedad tan materialista que todo lo que tiene que ver con pedir, tiene que ver o está alineado muy bien con algo que tiene que ver con cuestiones materiales. Pero si vemos el texto aquí parece indicar que está hablando de pedir, pero este pedir está alineado con fruto, con este fruto, un fruto que dice que debe permanecer. Eh, un fruto que debe permanecer. Yo en esta imagen lo que yo puedo ver, hermanos, es básicamente el único fruto que puede permanecer es aquel fruto que se puede reproducir. Por ejemplo, yo desde chico vivía en una especie de como una finquita en El Salvador y teníamos varios árboles. Teníamos árboles de ¿cómo se llama? Ah, aguacates. Teníamos muchos aguacates, teníamos arrayanes. Yo sé que algunos de ustedes no saben qué clase de fruta es esta, pero los arrayanes, teníamos paternas, teníamos un montón de fruta. Y lo interesante de toda esa fruta es que esta fruta llevaba una semilla y entonces esa semilla si la tirábamos al piso, tarde o temprano la encontramos nuevamente y ya tenía un arbolito que era de la misma fruta que traía la semilla. Entonces, esto quiere decir que ese fruto que nosotros tenemos que llevar o que vamos a llevar es un fruto que permanece porque es un fruto que se multiplica. Y se los voy a decir de una sola vez, aunque todavía no he entrado al exégesis, solamente los quiero hacer pensar del texto. Dice, llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Yo pienso que aquí ha de estar hablando del discipulado. Aquí ha de estar hablando de que mi fruto es aquel que yo llevo y que cuando lo llevo, ese fruto hace lo mismo que yo he hecho con él o con ella. Y en eso consiste el llamado de la iglesia, en ir y predicar y enseñar y bautizar. Aquí está involucrado el mismo concepto de la gran comisión, el de llevar fruto y luego que este fruto permanezca, pero va a permanecer por el simple hecho que se va a multiplicar, se va a reproducir. Entonces, cuando usted piense aquí en fruto, tiene que pensar en un fruto que se va a multiplicar. Por ejemplo, aquí yo no puedo pensar en una banana, porque a mí me gustan las bananas. No puedo pensar en una banana, porque una banana lo que hago es que me la como y lo que hago con la cáscara la tiro a la basura y esa cáscara no se puede reproducir. No puedo pensar en otro tipo de fruta que no tenga una semilla que se pueda reproducir. Entonces, cuando nosotros estamos pensando aquí en este fruto de este texto, estamos pensando en un fruto que solamente puede reproducirse
o multiplicarse. Entonces, vamos de retroceso. Entonces ahora vamos a leer la primera parte. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis. Y os he puesto para que vayáis. Ahí está la idea teológica del llamado, que escuchamos la voz y no nos quedamos estancados, sino que vamos. Y mire la semántica de nuestro idioma. Dice, para que vayáis y llevéis. En otras palabras, que mientras vamos, llevemos fruto. Y de esa manera ese fruto permanezca. Entonces, no es estancamiento. Aquí no está hablando de estancarse, de sentarse a pensar, a sentarse a cantar los coritos, sentarse a vivir en el mundo y simplemente escoger la iglesia para ir los domingos y sentirnos bien de los pecados que hemos cometido. No, está hablando de verdaderamente una relación con Él, de algo más profundo. ¿Por qué? Porque este fruto que vamos a llevar y este fruto que se va a multiplicar viene como resultado de que Él nos ha puesto. Dice ahí, os he puesto para que vayáis. Entonces, esta palabra puesto es bastante importante. ¿Por qué? Porque esta palabra puesto tiene que ver con elegir. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, si usted no lo eligió a Él, y como Él lo eligió a usted, entonces Él lo ha puesto. Y lo ha puesto para que vaya. No lo ha puesto para que tenga fruto, sino para que vaya y lleve fruto. Y lleve un tipo de fruto que permanezca porque se multiplica por sí solo. En otras palabras, que va a llevar un aguacate. Un aguacate, si usted se lo come, sabe muy rico. Agarra la semilla, la siembra y de repente da un árbol y ese árbol da miles de aguacates. Esa es la vida fructífera de un cristiano, sin importar a dónde esté. Y note, hermano, que es ir. Algunos de ustedes ya fueron. Algunos de ustedes creen que andan en busca de trabajo. Algunos de ustedes creen que por mejorar su nivel de vida han ido. No, han ido porque dentro de los propósitos de Dios tuvieron que ir. Entonces ahora lo único que le falta entender a ustedes, ahora que ya entienden de que todo en su vida tiene que ver con el llamado que Dios les ha hecho y que ese llamado involucra ir, entonces ahora tienen que entender que ya en ustedes está la posibilidad de poder llevar fruto y ese fruto se va a multiplicar. Pero tienen que abrir la boca, tienen que verdaderamente entregarse a Dios. No usen a Dios para que Dios les resuelva sus problemas. Déjense usar por Dios para que otros vengan a su conocimiento. Y en ese proceso, Dios les va a bendecir. Créanme, créanme lo que les estoy diciendo. Dios va a abrir camino para cada uno de los problemas y circunstancias que nosotros tenemos en la vida. Si tan solo entendemos que ya usted y yo estamos marcados, que no somos como el resto de la gente. Somos diferentes. Somos personas diferentes. ¿Por qué? Porque hemos sido elegidos por Dios. No que nosotros elegimos a Dios. Hay mucha gente dentro de la iglesia que está en la iglesia porque ellos eligieron ir a la iglesia, pero jamás se han convertido. ¿Por qué? Porque han elegido a Dios porque no tenían una mejor opción. Entonces, ahora leemos el texto. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces, cuando nosotros vemos el contexto de este texto, entonces podemos entender de que si estamos en los planes de Dios, estamos en la voluntad de Dios, estamos llevando ese fruto. Y en medio de llevar ese fruto y de multiplicar ese fruto, entonces ahora sí podemos decir, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, esta última frase, hermanos,
podría concluir de que ninguno de nosotros le está haciendo un favor a Dios en absolutamente nada, si no fuera por esta cultura celestial en nuestro ser. Nosotros quizás o ya estuviéramos muertos o todavía estuviéramos en una vida profunda de pecar. Esto es lo profundo de este texto y ni siquiera he comenzado. Ni siquiera he comenzado. No quiero ni siquiera pasar a la segunda parte de este texto porque creo que todavía me hace falta explicar algo referente a esto. ¿Tiene alguno de ustedes alguna pregunta? Levante su mano. Ok. Vamos a ir al exégesis. Así es como está escrito en el griego. Es un trabajo tedioso, hermano, pero es un trabajo fabuloso. El poder estudiar los textos bíblicos desde este punto de vista, desde esta perspectiva. Observe, en la parte de arriba yo le he colocado a usted el texto. Se lo coloqué en la traducción en el lenguaje actual. Pero vamos a comenzar el exégesis y le prometo que ya vamos a concluir. Dice el texto: Och humes mi excelate alego excelamen humas kai eteka. La primera fila, la parte de arriba. Quiere decir, no ustedes me elegir o preferir, sino yo elegir, preferir, oslos y poner o ubicar. Entonces, observe lo que acabamos de leer. Entonces, aquí está exactamente como está construido en el lenguaje del griego. Entonces, ahora nos corresponde a nosotros ponerlo de una manera que se entienda. ¿Ok? Entonces, no. Comienza con no. No fueron ustedes los que me eligieron a mí. No ustedes me elegir o aut humes me excelate. Ahora, observe. La palabra excelate quiere decir elegir o preferir en lugar de otra opción. O sea, que el Señor Jesucristo está diciendo que no fueron ustedes los que me eligieron a mí porque tenían algo mejor en sus vidas y decidieron venir a mi encuentro. En otras palabras, ustedes no dejaron nada de valor en la vida que antes tenían. Y a pesar de todo eso que estaban dejando, prefirieron venir en pos de mí. Eso es lo que está diciendo la primera parte. Y esta parte es importante que usted la entienda. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo que ustedes no me prefirieron a mí en lugar de otra opción. Y luego dice, sino que yo, ol ego jamás, yo, sino que yo os he elegido o los elegí. Y entonces usted va a ver que ahora esta palabra de elegir, preferir o en lugar de otra opción va a tener más sentido cuando les explico esto. Entonces, si no fueron ustedes los que me eligieron o prefirieron en lugar de otra opción, sino que fui yo quien les eligió a ustedes en lugar de otro. O porque tú no tenías nada mejor, yo te elegí a ti. Eso es lo que está tratando de hacer. Entonces, hermano, cuando nosotros vemos este concepto del llamado de Dios, podemos entender de que ser llamado de Dios
más que una experiencia religiosa, es un honor. El haber sido preferido en lugar de otra opción, me eligió a mí. ¿Qué profundidad tiene esto, hermano? Siéntase usted privilegiado de haber sido llamado por Dios, de haber sido preferido en lugar de otra opción. Y usted comience a deshacerse de la idea de que usted eligió a Dios, aunque su vida antes de la iglesia era más bonita. Yo he escuchado a gente decirme que cuando no estaban en la iglesia no tenían ningún problema y ahora que han venido a la iglesia están llenos de problemas. Eso es lo que está implicando ahí. No, nuestra vida era una vida podrida, era una vida de pecado, una vida sin dirección, una vida insípida. Yo no entiendo, hermanos, cómo hay hermanas e incluso hermanos que lloran por las relaciones ilícitas que tuvieron en su vida de pecado. Yo les digo, ¿por qué lloras? Deberías de llorar porque Dios te liberó de ese pecado. Ninguno de nosotros tenía mejor vida antes de conocer a Jesucristo. Pero todos nosotros tenemos mejor vida porque Él sabía que no teníamos otra opción y Él pudo hacer o elegir a otro, pero no, decidió elegirte a ti. Y ahora que nos ha elegido, dice, ETK. ETK. Voy a agarrar un laser point aquí para. ETK nos ubicó, nos puso en un lugar. O sea, el hecho de que el Señor nos haya elegido nos pone en una posición donde dice, humas hina, humes y paquete cae carpón perete cae jo carpos. En otras palabras, los he ubicado para que ustedes, dice aquí, se alejen. qué confuso. Se alejen. Ahí es donde viene la palabra se vayan. O sea, la palabra se alejen quiere decir partir, separarse, pasar, exilio. Todo llamado incluye el que nosotros tengamos un punto en el que iniciamos para luego alejarnos, para luego ir, para luego separarnos, para luego pasar, para luego exiliar, para actuar. ¿Por qué? Porque para eso hemos sido puestos, ubicados. Para eso se nos ha dado la posición de elegidos. Y dice, caí, carpón, fruto. Este fruto, se los expliqué, consiste en envoltura y semilla que se reproduce. Piensa en tu vida. ¿Cuál es tu fruto? ¿Qué clase de fruto tú tienes? Hay mucha gente que dice, sí, labios, frutos espirituales, labios que confiesan tu nombre. Eso es muy fácil. El ir a la iglesia y cantar, eso es muy fácil. No, aquí está hablando de que cada vez que nosotros tenemos un contacto, hacemos algo por el Señor, eso va a producir, se va a multiplicar, se va a duplicar, vamos a ver fruto, vamos a ver algo más. Entonces, el Señor nos ha puesto, nos eligió y nos puso para que llevemos fruto que se puede reproducir. Se puede reproducir. Aquí está. Fruto perete. Producir. Producimos fruto que se reproduce. Y luego dice, y vuestro fruto, continuar, mené, jimón ené, continúa. En otras palabras, que no se termina, es como la gota de agua, ¿no? Cae una gota, dos, tres y continúa, no se estanca, continúa. Luego dice, para que lo que algo hubiera pedir, observen, hinahoti an aitese. Aquí no está hablando de algo que nosotros vamos a pedir en el futuro, sino que está hablando de algo que hubiésemos pedido. Para que algo
hubiera pedido, o sea, lo que hubieran pedido al Padre en Toanomati, el nombre de mí, o sea, mi nombre, se los dará. Entonces ustedes van a ver, hermano, que este contexto, este texto, tiene que ver primeramente con el llamado o la elección, la preferencia que Dios tuvo de elegirte. Tiene que ver con la posición donde te ha puesto, y esa posición tiene que ver para un propósito, que lleves un fruto que se multiplique, y ese fruto que se multiplica va a permanecer porque es una reproducción de todo lo que tú estás haciendo. Entonces allí, si has pedido algo al Señor que tiene que ver con ese llamado, que tiene que ver con esa voluntad dentro de tu vida, entonces el Padre, con mucho gusto, lo va a hacer. Aquí este texto no está hablando absolutamente nada que tenga que ver con cuestiones materiales. Tiene que ver con el llamado que Dios te ha hecho. Y eso me llama la atención, hermano, porque si verdaderamente tú crees que Dios te ha llamado, tienes que comenzar a orarle al Señor, a orar al Señor, haciendo mención de ese llamado que tú entiendes y que tú has visto que Dios te ha hecho. Entonces, eh, hermanos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es un mensaje que va directamente a todo el laos, a todos los laicos, a cada uno de ustedes que semana tras semana han estado en esta clase. Toda esta preparación y toda la preparación que viene a continuación en sus vidas va a ser con el hecho del llamado que Dios le ha hecho a usted. Ahora observe, hermano, y con esto voy a concluir. Varios que comenzaron esta clase abandonaron la clase. Yo, hermano, entiendo lo de la internet, lo entiendo. O sea, hay cosas que son imposibles de poder hacer algo al respecto. Pero abandone la clase por un día, pero no abandone su llamado. Porque el primer llamado que Dios nos hace es a entender lo que Él está y quiere hacer en usted primeramente, para que luego usted lo haga en otros. Y ese es el fruto que permanece. Padre Celestial, en esta noche yo te pido que esta palabra quede muy sembrada en los corazones de cada uno de mis hermanos. Te pido que los ayudes, que los guíes, y que Padre Celestial les hables. Estos 2 meses que no vamos a estar juntos, yo te pido que Padre Celestial, tú continúes tocando la puerta de sus corazones, y que Padre Celestial les alientes y les dé fortaleza y les muestre la visión que tú tienes para sus vidas y sus corazones. En el nombre santo de Jesús. Amén. Quiero terminar con este dato, hermanos. El día de ayer estaba en la universidad y hablaba con mi profesor. Él pertenece a una denominación grande que no voy a hacer mención de ella, pero ellos acaban de terminar un estudio que tiene que ver con las iglesias, no solamente las iglesias de esta denominación, sino que en todo el mundo. Y ellos estiman, hermanos, que para el 2050, estamos hablando 30 años de aquí, el 70% de las iglesias, como usted la conoce en este momento, van a desaparecer. El 50%. O sea que de cada 10 iglesias, 7 van a desaparecer.
Y la razón por la que ellos estiman esto es porque ya mucha gente no quiere ir a sentarse a un templo y ser partícipe de una infinidad de cosas. Eso es sin mencionar con los abusos del robo que le hacen a la gente, de pedir tanto dinero y las excusas de usar preceptos como el diezmo, las ofrendas, simplemente para enriquecerse y no hacer absolutamente nada para la obra de Dios, excepto para enriquecerse ellos mismos y comprar una infinidad de cosas que no tienen nada que ver con la iglesia. Este hecho, hermanos, muy importante. 70% de las iglesias van a desaparecer en los próximos 30 años. Y la pregunta es, ¿a dónde va a ir esa gente? Esa gente va a ir y va a regresar a las casas, a los restaurantes, a los cafés, a los parques, a los baldíos, a las montañas, simplemente porque ya no quieren entrar y ser partícipes de la corrupción que ya existe dentro de muchas congregaciones y muchas denominaciones. Entonces, hermanos, eso va a requerir que el pueblo de Dios esté preparado y esté listo para poder servirle al Señor donde sea. Y en muchos de los casos, hermanos, va a tener que ser sin que usted reciba ningún pago. Por eso es que le decía al principio que ahora estoy entendiendo muchas cosas, porque el Señor a través de 30 años me he mantenido de esta manera. En este ministerio no dependemos del dinero, ¿sabe? No dependemos de ningún centavo. Créame, hermano, que si el día de mañana yo ya no puedo pagar este programa y se acaba leyendo las escrituras, el Señor levanta otro ministerio. Yo estoy más que seguro que con todas sus conexiones que usted tiene, usted se va a ir a otro ministerio y va a continuar todo. No es el fin del mundo. Entonces, hermanos, de allí es donde viene la necesidad de entender a dónde estamos parados, de entender qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros para luego hacerlo a través de nosotros. Voy a abrir los micrófonos, pero con esto concluimos el ciclo de estudios de el Instituto Internacional de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos 2018 y vamos a regresar hasta el mes de enero. Mientras tanto, ustedes ya saben que tenemos otras clases. En 2 semanas vamos a estar teniendo otras clases y clases en vivo. ¿Ok? Entonces,